buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que nos siguen aquí escuchando y con su preferencia. Y bueno, un programa más de Contando en Grande. Les agradezco mucho todos los que nos han escuchado, los que nos han enviado sus mensajes, los que nos han solicitado, ¿verdad?, estos temas. Y aquí creo que lo más importante que hemos tratado siempre nosotros de manejar, de tratar de que este programa pues siempre tenga esa temática, esa información, y todo eso que nos puede facilitar, sobre todo en esta profesión, ¿verdad?, de los contadores, porque esto nació de una idea mía de contador y que hoy la veo cristalizada y que bueno, como siempre he dicho, y hoy tengo un gran invitado, casi nuestro padrino, ¿verdad?, el que nos inauguró este programa y que como lo platicamos en aquella ocasión, pues es la segunda parte. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero creo que aquí van a ver que esta segunda parte de este libro que ha presentado y que he visto que ha tenido un éxito, una demanda, nos ha dejado muy satisfechos a nosotros, sobre todo yo, que trabajo en esta parte, ¿verdad?, de dar esta asesoría, de cumplimiento de obligaciones, que nosotros como contadores pues tenemos que estar muy apegados a la ley. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad?, y siempre con el agradecimiento de ustedes, vamos a entrar de lleno con nuestro invitado. Y nuestro invitado, pues bueno, es el doctor Juan Raúl López Villa, que hoy nos acompaña nuevamente con este libro de controversias fiscales. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, mi querido doctor? Muchas gracias, mi estimado Mauricio Ulises, es un honor estar aquí nuevamente. Nos quedamos con mucha tela donde cortar, con muchos pastelitos pendientes que de partir, y gracias, es un honor estar contigo nuevamente. Y te lo agradezco mucho, doctor, y creo que, como dices tú, quedó algo muy pendiente, ¿no? Y bueno, vamos a tocar esta temática, obviamente, de su libro, porque creo que está muy interesante, tiene unos temas que creo hoy día, todos nosotros que nos dedicamos a esta parte, ¿verdad?, de dar un servicio, de dar una asesoría, de dar esa defensa, y sobre todo, lo más importante, que nosotros como ciudadanos sepamos que tenemos ese derecho, ¿verdad?, de poder nosotros defendernos ante la autoridad, ¿verdad?, en todos los sentidos y en el sentido más óptimo. Y aquí nos va a dar ese parte, aquí el querido doctor Juan Raúl. Y bueno, vamos a entrar al tema, así dentro de controversias fiscales, y vamos a tocar algo que a mí me llamó mucho la atención, doctor, que es esto del... Y vamos entrando en el tema de lo que es el beneficiario controlador, ¿verdad? Y que obviamente que nos habla ahí de un velo corporativo. ¿Qué podemos entender dentro de un velo corporativo que nos origina, obviamente, ese beneficiario controlador? Bueno, como bien dices, en este libro tocamos temas neurálgicos, temas que a muchos les van a molestar, les van a incomodar, y efectivamente le llamamos así controversias fiscales porque pues genera controversia en cuanto a la interpretación, en cuanto a cuestionar su legalidad y poner sobre la mesa las bases para una defensa. El tema del beneficiario controlador, como bien recordarás, pues se genera en primera instancia en la ley contra el lavado de dinero, claro, bajo una perspectiva de prevención para aquellas actividades vulnerables en términos del artículo 17, de forma preventiva, pero ya en México se había tardado muchísimo, particularmente por la presión de Estados Unidos, de no fijar, de no establecer las reglas para el famoso beneficiario controlador, que en Estados Unidos se le conoce como el beneficiario final. Y esto obedece evidentemente a toda esta serie de problemas de narcotráfico, de problemas de lavado de dinero y demás. Y con ello entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo referimos en el libro, originalmente ya desde hace algunos años prevenía el tema de que la autoridad fiscal derivada de la información que el contribuyente le aportara podría detectar, prevenir o más bien ubicar en qué casos podría existir una simulación en el tema corporativo, y con ello permitía que se levantara el velo corporativo para efecto de poder transparentar esa relación corporativa para con la autoridad. Eso que ya llevaba algunos años, bueno, pues ahora se plasma concretamente en el 32 BTER
en adelante, y con ello, pues la autoridad de una forma, pues ya muy, muy directa, yo diría agresiva, pues ya le requiere al contribuyente esta obligación que desgraciadamente, hay que decirlo, no muchos empresarios están al día de remitirle esa información indicando cuál es el porcentaje de acuerdo a las reglas que establece el Código Fiscal y por supuesto también las reglas de carácter general que, como recordarás, son muy vastas, y además les vincula a los corredores públicos, notarios públicos, esta obligación, una especie de obligación solidaria. El problema es que aquí es a la inversa de como originalmente lo regulaba la Suprema Corte, es decir, habíamos entendido que no, regularmente la autoridad, antes de que existiera esta regulación, pues es la que con base en la información detectaba si había una irregularidad. Ahora le deja el trabajo al contribuyente. Este tiene que enviar esa información del beneficiario controlador o lo que el contribuyente considera que fue el beneficiario controlador, pero la autoridad obviamente unilateralmente va a calificar si efectivamente cumplió o no. Y ahí viene un punto que en el norte le llamarían una jiribilla, ¿no? En este sentido, no necesariamente lo que el contribuyente le envía a la autoridad va a quedar esta por satisfecha, es decir, no hay que cantar victoria que el contribuyente diga ya cumplí, ya les envié la información, ya tengo menos carga. No, la autoridad les puede volver a requerir, considerar que está incompleta, que no le enviaron la información, etcétera. Pero ahí el punto delicado es la multa. La multa es arriba de 2 millones de pesos, si no me equivoco, y no creo que cualquier contribuyente diga, bueno, pues vamos a guardar estos 2 millones de pesos por si el SAT nos los viene a pedir, aquí los tengo guardaditos. Entonces ese es un punto importante que encuadraría dentro del margen o del esquema de las decisiones corporativas con efectos fiscales. Ya en algún momento dimos algún curso por ahí, y efectivamente este es uno de esos puntos, el no esperar a que de repente alguien diga, oye, pues ya tenemos una auditoría, nos están pidiendo esa información. Si ya llega la auditoría, la autoridad le está requiriendo esa información, pues ahí aplicaría el de lástima Margarito, porque sí los van a multar. Claro, así es. Y en ese contexto... Y ahí me da a preguntar, doctor, ahí donde podemos enclavar nosotros este principio de legalidad y que realmente está afectando o en cierto modo siendo forma arbitraria para este tipo de figura que tenemos dentro de lo que son las empresas. No, bueno, esa pregunta ya te ganaste una comida con esa pregunta, mi estimado Ulises. Por favor. Se quería llegar a ese punto ahorita. No, pero llegaste directo a la cocina. Claro. Hasta pareces auditor del SAT, No, ya sabes a dónde pues, vas. Claro, así es. Pues mira, efectivamente hay una tesis que es la PCLB/2000, sí, ya de hace 23 años, que establece de una forma muy, muy bonita, muy clara, muy contundente, esta división entre facultades de gestión, facultades de comprobación, en el sentido de vincular directamente la facultad de comprobación al 31 fracción cuarta constitucional. Y dicho de una forma muy, muy, muy contundente, la Corte en esa tesis, que dicho sea de paso, pues determina que el artículo 42A es inconstitucional, y ahorita vamos a ver qué relación guarda todo esto, sí, claro. pues cobra vigencia con lo que estamos señalando. Vamos a partir de la base de que el 32B ter, en el primer párrafo, señala entre líneas, ahora sí camuflajeado o camuflado, pues que todo lo concerniente al beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Como dijéramos en la clase, ahí está la carnita, ahí está el ribeye, ahí está todo el ribeye. A eso me refería, doctor. Porque en ese contexto nos queda muy claro que todo lo que tenga que ver con el artículo 28 del Código Fiscal se vincula en forma directa, tajante con el 31 constitucional fracción cuarta, en el sentido de que la autoridad solamente puede pedir cualquier tipo de información concerniente a la contabilidad, única y exclusivamente a través de las facultades de comprobación. Y ahí está la clave. Al haber referido o haberse dado un balazo en el pie del legislador en el sentido de señalar que todo lo concerniente al beneficiario controlador forma parte de la contabilidad, nos quedaría claro entonces que si un empresario, por dar un ejemplo, envía la información a la autoridad y esta considera que está incompleto o lo que fuera y le requiere al contribuyente, ese primer acto de aplicación procedería al amparo indirecto por la razón que estamos señalando. Y ojo, hay un precedente, la tesis PCLB/2000 es la que fija este precedente. Yo no lo estoy inventando. Sí, claro. ¿Por qué? Porque sería el primer acto de aplicación del 32B ter
en donde tu autoridad me está requiriendo información vía gestión de mi contabilidad. Oye, no te estoy pidiendo el pago de impuestos ni declaraciones, no, pero yo no hice la redacción del 32BT y dice que forma parte de la contabilidad. Lástima, Margarito, pídemela por vía de facultades de comprobación. Quizá es una exageración, pero hay que apegarse conforme a derecho, porque de lo contrario estaríamos en el otro supuesto de que no me vengas con que la ley es la ley. Sí, y que no la apliquen tan tajante, ¿verdad, doctor? No, están escuchando muy bien. Vean, todavía, ¿cómo podemos nosotros, en cierto modo, tener ese conocimiento? Aquí nos está dando esa partitura, como yo se los dije, para mí la partitura es como si tocamos una linda canción y vamos a llegar y que nos endulce el oído y sobre todo lo más importante, ese conocimiento que nos está dando aquí el doctor referente a un tema que considero hoy es muy álgido, que está muy en boga y que bueno, todos los empresarios tienen que estar muy pendientes de eso, ¿no? Claro, aquí no estamos en ningún momento incitando a que la gente no entregue la información del beneficiario, ni mucho menos. Lo estamos viendo a la luz del aspecto de la legalidad, de la constitucionalidad, pero sí hay que ser preventivos en anticiparse 1000 años luz, a llevar a cabo a través de una asamblea ordinaria la denominación o la referencia, el nombramiento más bien de quién va a ser, de acuerdo a las reglas que establece el Código Fiscal y las reglas de carácter general, el beneficiario controlado. Perfecto. Anticiparse con eso, enviárselo a la autoridad y por lo menos decir, bueno, pues ya me anticipé, ¿no? Esa es una de las decisiones corporativas que deberían estar en primer lugar, a menos que pues le sobraran 2,5 millones y no tendría ningún problema en pagarlo. Exactamente. Y pregunto esto porque lo vimos la otra vez también con el buen profesor Morita. ¿Qué tanto nos está implicando aquí esta instancia del beneficiario controlador de que lleguemos y evaluemos la instancia de llevar un buen compliance dentro de la empresa? Bueno, definitivamente el tema del compliance cada vez se vuelve indispensable en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Sí. Se tiene esa creencia grave, valga la expresión, de que pues este tipo de instrumentos, de medidas son muy caras y son complicadas y eso se aplica para empresas enormes, transnacionales, pero no. Se aplica desde pequeñas, medianas y grandes empresas para anticiparse, para tener un orden en la forma en que están actuando, tener un manual de cumplimiento. Alguna ocasión me tocó escuchar, y no sé si lo comentábamos, creo que no, una anécdota que daba un abogado en el tema de compliance de hace algunos años, y me impactó muchísimo y me gustaría comentárselas a todos ustedes. Claro. Resulta que una persona, va a parecer novela, pero fue un caso real. Vas a decir, pues vete con Silvia Pinal, la que cuenta sus casos de la vida real, pero sí fue real. Ahora sí que acompáñenme a escuchar esta triste historia. Okay. Y resulta que una persona se jubila, junta todo su dinerito y su máximo, como muchos pues así lo hacen, pues es poner un restaurante japonés. Y le invierte todo el dinero del mundo, y le invierte en arquitectos, y le invierte en el inmueble, y le queda bien rete bonito el lugar, hasta así disfrazados de geisha las chicas. Y un día, pues esta plancha, que no sé cómo se llama, no funciona, pero fíjate, por no tener un manual de cumplimiento, por no tener una reglamentación de qué hacer en determinados casos, se les hizo fácil pues pasar a los comensales y dejar a los mismos técnicos que estaban arreglando esa plancha. ¿Qué sucede? Pues que estas personas trabajan a su manera, y ya sabrás que muchos trabajan a la mexicana. Sacaron el aceite, el aguarrás y lo que tú quieras y mandes, y lo pusieron en un contenedorcito. Pasa el mesero, le ve el color así como cafecito y dice, esto es soya. Y lo vierte en esas, pues en esos vasitos. Y resulta que en plena comida de repente un comensal se está muriendo. Pues imagínate lo que no se habrá comido ahí. Efectivamente acabó mal el asunto, hubo responsabilidad. Hay que recordar al auditorio que ya desde hace algunos años en México ya las personas morales tienen responsabilidad penal. Y aquí viene un punto, precisamente por esa razón, en el momento en que se establezca la relación de responsabilidad se pueden desvincular. Esa es una de las tantas razones por la conveniencia de crear el compliance. Y en este caso, no había un manual de cumplimiento, no había un manual de qué hacer en este caso. Por decir algo que se debía haber hecho, pues cerrar el restaurante, o simplemente hasta que no quede listo, pues ya abrirlo, etcétera, hacer las pruebas.
Pero por algo tan simple, imagínate, murió una persona porque a alguien se le hizo fácil pues agarrar el aguarrás con no sé qué, pues parecía soya y échale al arrocito, ¿no? Sí, claro. Entonces, cosas tan simples, tan simplistas que no nos imaginaríamos, pues ahí está la clave, ¿no? Es importante porque el compliance, yo pues, como siempre lo he comentado, parecería que lo venden como una pizza, ¿no? Está el compliance fiscal, el penal, el civil, pero realmente es un compliance corporativo el que debe de aplicarse. Yo siempre he estado en contra de hablar del compliance penal y el civil, y bueno, debe ser un conjunto para que, si bien es cierto, es un proceso largo, es preventivo y que al final del día también ayuda a la producción de la empresa. Nada más por una referencia, ¿no? Efectivamente. Y bueno, como dice el doctor, pues sí, esto es un caso de la vida real muy feo, ¿eh? Sí, pero nos puede pasar si no llevamos este tipo de controles y que nosotros como contadores vemos que es un control interno, que los procesos y las formas de cómo trabajar, si no están bien establecidas, bien reglamentadas y como dice usted, bien capacitadas, pues tenemos estos detalles, ¿no? Además de que esto implica cambiar los estilos, hay empresas familiares que han trabajado a su manera durante muchos años y dicen, ¿por qué vamos a cambiar si así tenemos 30 años? Pues 30 años lo ha estado haciendo mal. Sí, claro. ¿No? Claro, Entonces, sí es hora de readecuar este tipo de situaciones, tener bien fijado la responsabilidad de cada quien, y con ello también hay más comunicación, hay mayor acercamiento para con los contadores o las áreas responsables en el tema fiscal, y con ello pues también una supervisión constante, ¿no? Que desgraciadamente sí es necesaria. Perfecto. Pues bueno, ¿nos están escuchando? Creo que esto es muy importante que tomemos nota, ¿eh? Sobre todo aquellos contadores como yo, que debemos siempre y sencillamente ligar muy bien todos estos medios de defensa, esta forma de cómo llevar todos los procesos de trabajo, cómo debemos reglamentarnos, y aquí lo más importante, que la controversia fiscal siempre existe. Regresamos ahorita, profesor, vamos a un pequeño corte y vamos a seguir trabajando con su libro Controversias Fiscales, que está muy, muy interesante. Regresamos. Empezando nuevamente, contando en grande, y aquí estamos con el buen doctor Juan Raúl López Villa hablando de su libro Controversias Fiscales. No les mencioné, acuérdense que ya tenemos un número para que nos puedan mandar ahí sus preguntas, sus dudas, todo aquello que nos quieran decir, las críticas, ¿por qué no? ¿Verdad? Al número 5537-1052. Tomen bien nota, es el 5537-1052. Y ahí podemos recibir todos los saludos, todo lo que nos quieran hacer saber, lo que le quieran hacer preguntar aquí al buen doctor. Con mucho gusto nosotros aquí se lo haremos llegar. Y les recuerdo también que todos estos programas los venimos replicando en Spotify, ¿verdad? Contando en grande, así lo encuentran, y ahí van a ir nuestro podcast, que claro está, es la grabación de estos programas. Y bueno, mi querido doctor, pues bueno, aquí hablando tras bambalinas y viendo esta instancia que hoy día vivimos, sobre todo los empresarios, sobre todo que hoy día pues ya nuestro dinero no lo podemos mover libremente, ¿verdad? Ya todo nos lo tienen fiscalizado. ¿Y qué me podría contar a través de su libro, que viene un tema muy importante, de esto de que nos habla de que a través de los CEFOS, pues nos andan bloqueando a través de la web las cuentas bancarias? Sí, la autoridad ha establecido medidas muy radicales para tener mayor fiscalización de los contribuyentes, pero esas medidas radicales, como bien lo comentabas fuera del programa, pues implica abuso de autoridad, ¿no? La autoridad ha ido más allá y los legisladores así lo han establecido. Por ejemplo, que tú tengas una empresa, que esta empresa esté limpia, vas a renovar los certificados digitales y te dicen no se puede. ¿Por qué? Porque uno de tus socios está en 69B con la empresa El Pato Lucas CSB. Oye, pero yo no tengo nada que ver con la empresa El Pato Lucas, simplemente es este amigo pues tiene su empresa y yo fabrico juguetes y él fabrica muebles. Bueno, pues lo vincula a la autoridad. Y eso evidentemente pues no hay una relación directa y por supuesto que sería impugnable, pero de que son personas sanas, pues a la empresa ya no le permite que pues, renovar los sellos digitales y demás. ¿Y qué tendría que hacer? Pues sacar al socio de la sociedad civil o de la asociación o de la SA, de la sociedad mercantil. Entonces,
Son medidas muy drásticas que, por cierto, antes de esa reforma, la Prodecon ya se había pronunciado precisamente en contra de esa medida. Sonaba que ya la Prodecon venía del futuro y había dicho que eso era ilegal. Desafortunadamente, como todos sabemos, todas las determinaciones de la Prodecon no son vinculantes, entonces por eso no tenían esa fuerza. Y por otro lado, bueno, pues también vemos que a lo largo de estas reformas, particularmente 2020, 21 y 22, en plena pandemia, por cierto, se emiten, pues vienen medidas muy, muy drásticas, creo que esto fue en 2021-22, como por ejemplo el hecho de que la autoridad, hoy en día, pues ya el particular puede ver películas por internet, bajar juegos, aplicaciones, conseguir novio, novia, esposo, esposa, etcétera, pero también puede ser auditado. Y derivado de esa auditoría, que ojo, no me estoy refiriendo a la revisión electrónica. Hoy en día ya hay una modalidad que es revisión de gabinete vía electrónica. Entonces, con ello, la autoridad, en los casos que así lo determine, puede determinar el embargo de cuentas bancarias vía electrónica. La pregunta es, ¿está el código fiscal adaptado, adecuado a estas nuevas necesidades de la autoridad? Yo considero que no. Pues no. ¿Por qué? Pues porque las medidas y las determinaciones y las regulaciones que todavía quedan anquilosadas en el Código Fiscal, pues de los 70s, establecía, de los 80s más bien establecía, como debe de ser, que la autoridad cuando requiere de cobro necesita llevarlo a cabo en forma presencial, tiene que darle el derecho al contribuyente para que éste señale bienes, tiene que darle oportunidad a que éste se defienda, tiene oportunidad incluso hasta de oponerse al embargo, etcétera, y la Corte ha establecido que hasta con 2 testigos. Pero el pequeño problema es que por vía electrónica, ¿qué crees? Pues no se puede satisfacer ese requisito y se estaría entonces violentando el 16 constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien es cierto, suena muy moderno, suena muy ad hoc, muy del siglo XXI, muy OCDE, ¿no? El embargo muy moderno de cuentas bancarias, pues también lo es que el legislador no previno el hecho de que el Código Fiscal no estaba diseñado para el embargo por vía electrónica. ¿Qué implica todo esto que acabo de decir? Pues que es impugnable por vía de amparo indirecto, precisamente por esas violaciones directas al 16 constitucional y a toda esta serie de puntos. Pero no es limitativo, y perdón que me extienda en este contexto, puesto que no se acota, no se limita, no se restringen estas violaciones presuntas que señalamos en el libro, solamente estos puntos, sino también a las facultades de gestión. Y si bien es cierto, yo le he señalado como la reina de las facultades de gestión el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, pues tenemos otra reina por ahí, media celosa, que sería la vigilancia profunda, ¿no? Este híbrido que se le ocurrió a la autoridad allá por 2017-18 y que culminó, digamos, en ese cenit en 2020, pues ha sido muy exitoso, pero si lo pudiéramos ver metafóricamente a través de este microscopio jurídico, vemos que está lleno de víboras, tepocatas y cucarachas. ¿Por qué? Pues porque la autoridad comete vicios verdaderamente radicales en contra del gobernado. ¿Por qué? Recordarás que en plena pandemia, hoy en día creo que eso ya no lo están llevando a cabo, se le citaba por Google Teams, ¿no? Así es. Y este empresario contribuyente, pues todo asustado, le limitaban o le restringían la posibilidad de que estuviera asistido en ese momento del abogado, incluso del mismo contador. Así es. Y por otro lado, pues entenderíamos que todos los actos de la autoridad en ese sentido tendrían que ser por escrito, ¿no? Y yo no veo, o yo no vi más bien ninguna constancia en estas especie de revisiones, o como se le llame, de vigilancia profunda, porque nunca se levantó ningún acta. Además, no quedaba grabado. Y además viene un punto excelso, porque al contribuyente casi se le obligaba a que él se autoincriminara, que dijera, sí, no he pagado esto, debo esto, etc. ¿Y eso qué es? Autoincriminación. ¿Pero qué crees? Tanto la Constitución en el 20, fracción segunda, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha resuelto que la autoincriminación es violatoria de derechos humanos. Y esto deriva de la quinta o sexta enmienda de Estados Unidos, y que de alguna forma copiamos esos elementos en donde cualquier persona, claro, en el ámbito penal, va dirigido al ámbito penal, pero se puede
acomodar en el ámbito fiscal. Y en ese contexto, entonces, la autoridad tendría que requerir sí al contribuyente, pero con el derecho a señalar a un abogado, con el derecho a guardar silencio, y con ello tendría directamente la autoridad la restricción de no generar la autoincriminación del gobernado. ¿Qué sucedería si vía Google Teams o incluso presencial el contribuyente, después de escuchar toda esta perorata que estoy señalando, le dijera a la autoridad: oye, yo tengo derecho a un abogado y eso viene en la Constitución? Oye, yo tengo derecho a que me levantes un acta de todo lo que me está requiriendo. Y si no, y aparte me estás autoincriminando, ¿y qué crees? Eso está violentando la Constitución. Yo creo que no se lo esperarían, ¿no? Pero además también hay que señalar que los fundamentos en los que basan estas famosas vigilancias profundas no les otorga a la autoridad la facultad para requerir información de la contabilidad, lo mismo que hemos comentado, porque al final del día esta vigilancia profunda, pues su naturaleza es una facultad de gestión, no de comprobación. Hay por ahí algún colega que por ahí lo he visto en unos videos y uno dice, bueno, es un colega tuyo, no voy a decir nombres, que dice, no, es que es una facultad de comprobación. Pues yo la quiero encontrar en el 42 la vigilancia profunda y no existe, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención y los focos rojos y las cámaras bien puestas para no caer en ese canto de las sirenas en donde alguien se atreva a decir que la vigilancia profunda es una facultad de comprobación. Claro que no. ¿Cómo ves? Pues sí, y exactamente, como dice, creo que el Código Fiscal de la Federación no está configurado para estas cuestiones todavía electrónicas, ¿verdad? Todavía no están a la par, y como lo menciona ahorita, creo que esos procesos, ahí está el particular, ahí está el consejo y esa asesoría que usted nos está aquí compartiendo, doctor. Creo que eso es muy importante, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo nosotros, contadores, que siempre debemos darle esa particularidad al empresario, a las personas que se pueden encontrar en estas situaciones y que no se vean amedrentados sobre todos sus derechos y que vean que hay siempre la opción de poder ejercer siempre ese derecho que nos genera la Constitución, ¿no? Y bueno, aquí retomando esto, doctor, hacer algo más personal con usted, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahorita seguimos con el tema de controversias fiscales, y me llamó la atención mucho. ¿Por qué? Porque yo lo sigo mucho, estoy en su grupo, bueno, estoy en sus cursos, estoy aprendiendo usted maravillas. Y he estado viendo que un lema que usted maneja mucho y me da curiosidad, por eso se lo quiero preguntar. ¿Qué es esto de cuando usted dice, mi prioridad es su seguridad jurídica? Cuéntame por qué manejas este lema. Claro, fíjate, siempre en los corporativos hemos aprendido a que debe de poderse condensar en una sola frase todo lo que quieres decir. No es algo nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro, ni la taza para zurdos, aunque soy zurdo, pero ya vemos que Sony, que Disney tienen esos lemas cortos, y al final del día, ¿qué es lo que va a buscar un cliente con problemas con un contador o con un abogado, ¿no? La certeza, la seguridad que le vas a arreglar su asunto. Nos queda muy claro que en este tema de la mercadotecnia, del marketing, incluso hasta se habla de neuronas en el marketing, en el sentido de cuando una persona, por ejemplo, va a comprar un reloj, pues no compras el reloj, no compras el tiempo, no compras conceptos. Y en ese sentido, pues nos queda claro que el concepto aquí es la seguridad, la tranquilidad, y que le des al cliente esa certeza, porque incluso cuando estamos nerviosos y vamos con el doctor y ya nos explica, nos pone en la mesa, ya hasta se nos tranquiliza, ya se nos olvida. Y en ese mismo sentido nos queda muy claro que en mi caso he conocido empresarios muy exitosos, pero en el aspecto legal pues han estado mal asesorados y no tienen ni idea. Y decían, no, es que antes se permitía, y mi abogado me decía que se permitía, pues tu abogado dirá misa, pero eso nunca ha existido, ¿no? Claro. Entonces, hablar con la verdad, dicen que al abogado, al sacerdote y al contador hay que decir la verdad, ¿no? Y al médico, ¿no? Sí, claro. Entonces, es parte de lo mismo. Yo creo que también, en otro contexto, pues tampoco conviene pelearse ni con el contador, ni con el chef, ni con el abogado. Exactamente, sí, porque caemos en la misma instancia. Entonces, la labor del abogado es darle esa seguridad, esa certeza jurídica, obviamente siendo muy transparente con el cliente y después de estudiar el asunto como debe de ser, porque todavía al día de hoy pues hay muchos colegas que
que dan una asesoría completísima en un asunto que no conocen ni por teléfono, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues hacer las cosas como Dios manda, hacer el estudio, el diagnóstico y ponerlo sobre la mesa. Y en el último de los casos que digan, oye, pues no procede, pues también hay que decirlo. Me han tocado asuntos en donde llegó el contribuyente con su contador, y el contador, bueno, pues ya no sabía dónde meter la cabeza, ¿no? Qué bueno que no le tocó la Revolución Francesa porque la guillotina estaba ahí. El tema es que, pues, yo no me adelanté a decir, bueno, te notificaron el crédito fiscal hace 6 meses, ya vete de aquí, no te puedo atender. Dije, déjame el expediente, déjame lo checamos, y para suerte de ellos los había notificado en otro domicilio fiscal en la liquidación, y eso es lo que los salvó. Entonces, no hay asunto fácil, no hay asunto sencillo, pero sí es la labor de uno de actualizarse, de estudiar y de ser transparente para que al final del día, con todo ese bagaje, les podamos dar esa seguridad, esa certeza al cliente. Exacto. Perfecto. ¿Están escuchando al buen doctor? Y cómo él mismo nos da esa certeza jurídica. No. Esto es muy importante. Y hay que tomarlo en cuenta porque creo que estamos hablando con una personalidad para mí muy importante, con una gran capacidad, sobre todo para resolver estos problemas legales y esta cuestión fiscal que hoy día la estamos viviendo muy álgida en el país, ¿sí? Y bueno, ahorita regresamos, doctor, tenemos que ir a un corte como siempre, y les recuerdo nuestro número telefónico, mándenos todas sus dudas, comentarios al 55 37 10 52, y se los vuelvo a repetir para que no lo olviden, 55 37 10 52. Regresamos. Hola, pues aquí regresando en esta plática que está muy rica, de mucho conocimiento, y que le agradezco mucho aquí a mi buen doctor, y como siempre he dicho, es mi profesor, el doctor Juan Raúl López Villa, de esos temas que nos está platicando de su libro Controversias Fiscales. Si no lo han comprado, si no lo han adquirido, hoy día les puedo decir que está en todas esas librerías, Gandhi, Sambors, donde quiera lo van a encontrar, y si no, también hasta en Amazon lo van a poder encontrar. ¿Por qué? Porque aquí el profesor, si algo se ha prodigado, es de que su libro accedan todos ese conocimiento tan vasto que nos está aquí dando, y que bueno, nos está ilustrando mucho. Y bueno, retomemos un poquito aquí, mi querido doctor, de su libro Controversias Fiscales. Y mire, me llama a mí mucho la atención porque yo soy contador y tengo que ver ahí, aprovecharlo ahorita, como dicen, para que me dé carnita de dónde poder yo también tomar. Y bueno, ¿qué nos puede decir de lo que, cuando hablamos de esto de las operaciones inexistentes, y cómo podemos en un momento dado explicar y saber en dónde podemos caer en esa ilegalidad, y qué nos podrá decir, cómo podemos cuidar esta parte de las operaciones inexistentes? Bueno, este es todo un tema. Recordarás que incluso tuvimos la oportunidad de elaborar un libro que se llama Defensa Fiscal Estratégica contra Presunción de Operaciones Inexistentes, y que seguimos trabajando en la nueva versión, pero qué trabajo cuesta con tanta reforma. Sí. Bueno, pues la autoridad, como sabrás, y se ha hablado muchísimo desafortunadamente de ese tema, pues aplica también hoy por hoy la inteligencia artificial, pero no está privado también el contribuyente que la pueda utilizar. Hoy en día existen varias o diversas plataformas que le permiten al contribuyente en tiempo real, en 5 minutos, 10 minutos, saber si sus proveedores y sus clientes están como EFOS o como EDOS, ¿no? Ya no hay que estar recabando todas las publicaciones del diario oficial y hacerlo manual, no acabarías. Claro. Y eso es una de las herramientas de las cuales se valen muchos empresarios para crear estos programas y facilitarle al contribuyente ese tipo de herramientas, por un lado. Por otro lado, bueno, pues nos queda clarísimo que este procedimiento muy agresivo de parte de la autoridad, pues desde que entró en vigor, desde 2014, está infestado una serie de irregularidades, de inconsistencias, de inequidades, como por ejemplo el hecho de que publiquen al contribuyente una lista previa, pues no es un punto muy halagüeño para el contribuyente, puesto que está afectando su honorabilidad, ¿no? Ya desde 2018 existía una tesis que desgraciadamente dejó de tener vigencia en ese sentido, de que procedía el amparo en contra de la primera publicación para que le otorgaran la suspensión. Hoy en día nada más establece que procede el amparo porque no le otorgan la suspensión, pues bonita cosa. En ese contexto, una serie de
digamos, grosso modo, si me lo permites, podríamos señalar algunas de estas inconsistencias, nada más para que el auditorio pues le mida ahí el agua, ¿no? Al asunto, a los frijolitos. Claro. Primero, la autoridad está llevando a cabo notificaciones diacrónicas, es decir, señala que va a publicar en el diario oficial, página de internet y buzón tributario. Pero el 134 del Código Fiscal en su fracción primera establece el sistema que yo le llamo el sistema jurídico mexicano en materia de notificaciones en materia fiscal. Y solamente prevé en la fracción primera notificación por buzón tributario en forma personal. Claro, tú dirías sí, por correo certificado que ya está en desuso. Sí. ¿En qué parte del 134 en adelante, o del mismo 134, previene la notificación por diario oficial o por página de internet? No existe. Y lo que no existe entonces no tendría validez, porque en el 134 no se prevé ese tipo de notificación de entrada. ¿Y por qué le llamo diacrónicas? Pues porque el segundo párrafo establece que el contribuyente, como recordarás, tiene 15 días para defenderse, en este caso el presunto EFO, y la autoridad va a publicar en el diario, en la página de internet y en el buzón tributario, pues esa resolución donde lo tilda de presunto simulador. Pero ahí encontramos, bueno, un catálogo, nos va a faltar tiempo para señalar todo esto, de inconsistencias. ¿Por qué? Pues porque, insisto, la notificación en diario oficial y página del SAT no existe de entrada. Segundo, ¿qué es lo que publica la autoridad en el 69 en la primera instancia? Un listado. Y no quedamos que el artículo 38 del Código Fiscal habla del acto administrativo y los requisitos que debe de satisfacer. Pues el listado no reúne ni cumple los requisitos del 38 de entrada. Entonces, también hay que señalar que es diacrónico porque no nos dice se publicará primero tal, luego se publicará tal y 15 días después se publicará tal. Por dar una referencia nada más de cómo se regulan nuestras leyes, algunos otros tipos de temas al respecto, veríamos que en los juicios intestamentarios se lleva a cabo una publicación, la siguiente a los 15 días y la siguiente a los 15 días, si no me equivoco. Y en ese contexto entonces, el legislador me está dando las herramientas para saber cuándo debo de publicar esa convocatoria por si hay algún heredero que le interese. Aquí en materia fiscal, pues el legislador como que lo hizo muy al garete, dijo, se va a publicar y en la última publicación tú tienes 15 días. Y la pregunta es, ¿quién se va a casar con Madame Sassou? O quizá también con Moni Vidente, ahí ya está más difícil el terreno, pues para que le diga cuándo se va a publicar, perdón, porque no nos define el legislador cuál, en qué plazo, en qué tiempos, no nos da certeza. Y ese concepto de certeza jurídica también es un principio de legalidad y lo ha definido la Corte como saber a qué atenerse. Entonces yo no tengo como contribuyente la certeza de cuándo se va a publicar uno, cuándo se va a publicar otro y cuándo se va a publicar el último. Nos deja en estado de indefensión la autoridad. Además, dicho sea de paso, cuando un contribuyente, digamos, dolosamente o con toda la preterintencionalidad del mundo, compra una factura sabiendo que no tiene todos los elementos de activo personal e infraestructura, pues ya sabe efectivamente el problema en el que se está metiendo. Pero son dos personas que están llevando a cabo un solo acto. ¿Por qué el legislador estableció dos procedimientos diferentes? No tengo ni idea. Pero, por otro lado también, recordaríamos que la discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, prohibió la discriminación. ¿Y qué crees que hay en el tema del procedimiento del EDO? Discriminación. Porque ni siquiera se merece, valga la expresión metafórica, que la autoridad le haga caso para que lo notifique. Es decir, no existe al día de hoy, 26 de septiembre, una notificación personal en términos del 134 fracción primera al EDO. Se tiene que enterar, como lo hemos señalado, de rebote. Pero yo no he encontrado la notificación de rebote, lo digo sarcásticamente, en el Código Fiscal, porque al final del día el EDO también es un contribuyente y debería entonces de ser notificado, obviamente en términos del 134 fracción primera. Y esa es una herramienta para aquellos que nos están escuchando y están defendiendo a un EDO, puesto que ese es un acto de ilegalidad que implicaría que la nulidad lisa y llana. Y además, el procedimiento administrativo que debe de satisfacer este presunto EDO, tristemente no viene ni en la ley. Viene una regla que es la 1.4 y 1.5, pero que ni siquiera la refiere el 69B, es decir, no tiene esa sustancia, este elemento que le da legitimidad y validez
a las reglas de carácter general y que se llaman cláusulas habilitantes. Y en ese contexto, entonces, las reglas de carácter 1.4 y 1.5 que implican que violan de manera directa y flagrante el principio de supremacía de ley. Porque las reglas no pueden ir más allá de una ley, o bueno, dicho de otras formas, pues no pueden establecer un procedimiento que no existe en Código Fiscal. Ve qué bonito. Hombre, oiga, hijo, ese conocimiento, caray, hay que agradecérselo. Y la verdad sí es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que debemos de aquí ponernos las pilas. Creo que aquí nos está dando un parte muy importante el doctor de cómo poder nosotros tener esa forma de que nos detecten y nos digan que operaciones inexistentes, pues primero que nos comprueben y después que nos apliquen la ley y como debe de ser, a través de los derechos que nosotros como ciudadanos y contribuyentes tenemos que hacer valer. Y bueno, profesor, pues como todo, pues, sabe, aquí el tiempo nos come, nos gana. Y pues bueno, antes de despedirnos, antes de que nosotros aquí pues, cerremos este programa, me gustaría, sobre todo, esta es una pregunta general que a lo mejor nos hacen nuestros radioescuchas y que en un momento dado, pues le preguntarían a usted, ¿verdad?, que tiene esa especialidad y capacidad de poder defender a todo ciudadano que quiera allegarse de lo que son sus servicios. ¿Qué consejo le daría a todos esos empresarios, a todos esos ciudadanos contribuyentes para que puedan, llegado el momento, de poder estar en orden y cumplir con la ley? Claro. No, bueno, esa es una premisa básica. En este contexto, yo lo que le sugeriría es adelantarse a los hechos de la autoridad, que tengan gente, decía este presidente John F. Kennedy, que él se allegaba de gente igual o más capaz que él. Y yo creo que hay que replicarlo, ¿no? Hay que tener gente preparada, gente que hay que actualizarla, gente que esté al día y que nos adelantemos siempre a varios kilómetros a la autoridad. Nos queda claro que ya está rebasado la plataforma del SAT, nos queda claro que es insuficiente, pero también nos queda claro que tiene muchos colmillos y que el 17H bis, por dar una referencia nada más, pues tiene más de 300 causales para restringir sellos digitales. Además, que hay que decirlo, aunque no lo aceptó el SAT, pues en días pasados fue hackeado y puso en jaque a muchos contribuyentes que al día de hoy no se han recuperado, o incluso la misma autoridad niega que le restringió sellos digitales y está en jaque. Entonces, bueno, esas son circunstancias adversas, son casos de excepción, pero el tema es anticiparse, ser de carácter preventivo y pues adelantarse a cualquier tipo de situación de parte de la autoridad, ya que pues la autoridad ya tiene toda la información realmente, ya a través de los medios electrónicos ya la autoridad sabe todo del contribuyente, ya en las revisiones de gabinete ya va directamente a la cocina y sabe que están guisando, y en ese contexto, bueno, pues no se trata de ocultarle a la autoridad, sino de anticiparse, ¿no? Y quien diga que las estrategias fiscales sí están satanizadas y demás, pero que no se pueden llevar a cabo, claro que se pueden llevar a cabo y se le conoce como economía de opción. La economía de opción va a implicar entonces que el contribuyente se apega a la legalidad, cumpla con esos requisitos, optimice recursos financieros sin caer en cuestiones ilícitas o en cuestiones delictivas y demás. Entonces, la evasión fiscal, más bien la economía de opción no forma parte de la evasión fiscal, pero pues a pesar de todas estas reformas 2020, 21 y 22 y demás, sí existen mecanismos para que el contribuyente, sin caer en ninguna cuestión de ilegalidad o ilicitud, pueda optimizar los recursos, y precisamente para eso están los estrategas. Claro que hoy por hoy ya no se llaman asesores fiscales, ¿verdad? No. Por lo del 197 y los 22 millones que les imponen. Sí, claro. Pero sí, y también el adecuarse a las nuevas circunstancias. Creo que ese es un factor fundamental, el adecuarse a esta modernidad, a las nuevas circunstancias, y pues tener un equipo con mucha comunicación, con mucho vínculo para saber exactamente en qué etapa va, cómo va cumpliendo y demás, y no a los 6 meses que le llegue la sorpresa y quién atendió esta visita, ¿no? Sí, claro. No, perfecto. ¿Están escuchando? Creo que este buen consejo nos deja muy claro lo que hay que hacer, y siempre recurrir al especialista, a gente preparada, y lo más importante, que tengamos bien en orden la casa. Pues te agradezco mucho, mi doctor, que me hayas aceptado nuevamente la invitación, y digo, caray, me dejaste, ahora sí, como siempre, muy ilustrado, con ganas de seguirte el paso. Yo sé que estás, como dices tú, adelantado años luz, pero
ahí vamos en el camino, ¿no? Te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación y bueno, espero que te haya gustado estar aquí en mi programa Contando en Grande. Un honor haber estado contigo, gracias, es la segunda ocasión, ahora me tocó estar presente y de verdad muchas gracias, un honor estar contigo, gracias. Hombre, te lo agradezco mucho y bueno, a nuestros radioescuchas, como siempre, les recuerdo que aquí es su espacio, es su forma de hacernos llegar todas esas peticiones. Vamos a seguir trabajando temas muy, muy importantes dentro de lo que es toda esta cuestión social, dentro de la sociedad, y ustedes lo van a ver, vienen buenos especialistas, y bueno, como siempre, yo tengo que empezar con mi parte, que es de Contando en Grande. Les recuerdo, sintonícenos en www.bajío Radio, la estación del crecimiento personal, y siempre recuérdenos, aquí Contando en Grande, nos vemos la próxima semana, con un pie frente al otro, entre gigantes. Soy el contador Mauricio Zamudio. Nos vemos la próxima semana. Gracias.